Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. El gobierno de China impuso restricciones de visa a funcionarios estadounidenses debido a injerencias en los asuntos de Hong Kong mediante un proyecto de ley. Mientras tanto, especialistas afirman que países bloqueados económicamente deberían de presentar una demanda contra Donald Trump. Por otro lado, Nicolás Maduro, en el marco de la entrega del Premio Nacional de Periodismo, denunció las acciones injerencistas de España y la Unión Europea contra el país sudamericano. El mandatario indicó que esta decisión se toma luego de los reiterados actos injerencistas que ha tenido la representante europea en Venezuela, sobre todo apoyando las acciones intervencionistas y desestabilizadoras de grupos violentos. Y por último, en la misma conferencia, Nicolás Maduro rechazó la resolución de la Unión Europea que impone nuevas sanciones al país caribeño y afirmó que esta acción atenta contra quienes defienden la Constitución venezolana. Pues bien, queridos suscriptores, a continuación les presentaremos un pequeño resumen sobre estos temas. China analizó por segunda vez en este mes el proyecto de ley para reforzar la seguridad nacional en la región administrativa especial de Hong Kong en el sur del país, y de acuerdo con los expertos, esta legislación podría quedar aprobada tan pronto como esta misma semana. Tras las reuniones, los diputados chinos aseguraron que esta discusión concluyó con un amplio consenso en cuanto al borrador de este proyecto de ley, el cual esperan someter a votación en los últimos días y así promulgar esta ley para llenar las lagunas legales y otras debilidades que amenazan la seguridad nacional de Hong Kong. Como sabemos, esta ley busca neutralizar actos de subversión, de terrorismo, de subversión del poder del Estado, también de secesión y de injerencia extranjera en Hong Kong, y una vez aprobada se incluirá en el anexo 3 de la ley básica, como se conoce, a la Constitución de Hong Kong, sin necesidad de recibir la aprobación del Consejo Legislativo de esa isla del sur de China. Desde la presentación de este proyecto de ley en la Asamblea Popular Nacional de China, el gigante asiático ha rechazado las críticas y también amenazas de políticos y naciones occidentales, especialmente de los Estados Unidos, que planea retirar el estatus preferencial a Hong Kong bajo el argumento de que ese territorio perdió autonomía política. Beijing califica estos actos como injerencia extranjera y también recientemente rechazó la aprobación de una ley en el Senado estadounidense que implica sanciones a funcionarios chinos bajo el argumento de supuestas violaciones a los derechos humanos y la democracia en Hong Kong. Precisamente la respuesta de China a esta ley llegó durante esta jornada y el gigante asiático anunció que impondrá restricciones a la obtención de visados a ciudadanos estadounidenses que muestren una conducta ofensiva con respecto a los asuntos internos de Hong Kong. Un criminal confeso envía a asesinar por medio de sicario a un miembro del gobierno iraní, un miembro del ejército de Irán, en una actitud violatoria de la soberanía de Irán y, por otro lado, de la autodeterminación de ese país. Y digo que una actitud legítima de Irán y bastante correcta, puesto que ese mismo criminal es capaz de contratar terroristas y mercenarios para intentar asesinar al presidente de Venezuela. De modo que estamos hablando de un individuo peligroso para la sociedad, es un peligro para la humanidad. Más aún, ese gobierno, con ese delincuente a la cabeza, exige, presiona y bloquea a países para que estos a su vez bloqueen a Venezuela, a Irán, a Cuba, a diferentes países, provocando situaciones de desabastecimiento, en definitiva provoca atentados contra los derechos humanos y son crímenes de lesa humanidad. De modo que el gobierno iraní, en su absoluto derecho de detener a un delincuente, que además un delincuente confeso de haber asesinado, es un hombre que tiene que ir a los tribunales y tiene que responder ante la justicia. Es un criminal. Esto ocurrió hace pocos minutos atrás con ocasión de la entrega del Premio Nacional de Periodismo aquí en Venezuela, y en ese momento fue cuando el presidente Nicolás Maduro anunció esto de que da 72 horas a la embajadora de la Unión Europea para que abandone el país.
El presidente señaló que esta decisión se toma luego de los reiterados actos injerencistas que ha tenido la representante europea aquí en Venezuela, principalmente apoyando, sustentando las acciones intervencionistas, las acciones desestabilizadoras de grupos violentos, sectores políticos que tratan de hacerse del poder aquí en el país por métodos violentos. Esto se da luego de que se dieran a conocer 11 sanciones contra personalidades públicas del país, entre ellos el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, quien es opositor al gobierno bolivariano, el presidente Luis Parra de la Asamblea. Antes ya había tuiteado el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, señalando que la Unión Europea reincide en su política injerencista contra el diálogo y la paz en Venezuela. Su herencia y reminiscencias coloniales los conducen por el abismo de la ilegalidad, la agresión y la persecución a nuestros pueblos. Venezuela se reserva debida y contundente respuesta que, reiteramos, se dio en propias palabras del presidente Nicolás Maduro. Escuchemos a continuación cómo él lo señalaba. Pero ellos pretenden corregir el error, continuando en el error, agrediendo a Venezuela, agrediendo a las instituciones, agrediendo a todos los sectores políticos. Porque ellos quieren evitar lo que será inevitable. Ellos quieren amenazar a todo aquel venezolano, a toda aquella venezolana que en ejercicio de sus derechos políticos, como partidos políticos, como grupos de opinión o como ciudadanos, decidan inscribirse para optar a un cargo como candidato a diputado o diputada de la Asamblea Nacional. Hoy sacó una resolución donde la supremacista Unión Europea sanciona a aquellos venezolanos que, formando parte de instituciones del Estado, defienden la Constitución. Sancionan a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional opositora, porque esa Junta Directiva se ha negado a cumplir órdenes de la Embajada de la Unión Europea en Caracas. El fiscal general de Irán ha identificado a 36 personas que participaron en la operación en la que fue asesinado el general Qasem Soleimani, y destaca el presidente Donald Trump, y se le pidió a la Interpol que los busque y los arreste. Mientras tanto, especialistas analizan como un golpe mediático la decisión de la Fiscalía iraní de pedir la detención de 36 estadounidenses, incluido el presidente Trump, implicados en el asesinato del general Qasem Soleimani, dado que esa orden no será respaldado por la comunidad internacional y que solamente es una muestra de poder. Por otro lado, las autoridades del estado de Florida, en el sur de Estados Unidos, reportaron que en la última jornada se registraron más de 9.500 nuevos casos positivos a la COVID-19, lo que constituye la cifra más alta para un día en este territorio. La situación es crítica en estados como Texas, Arizona o California. A nivel nacional, casi 130.000 personas ya han perdido la vida por esta enfermedad. Y por último, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que viajará a Washington para reunirse con su homólogo estadounidense Donald Trump en el marco del inicio del Tratado de Libre Comercio firmado entre ambos países y Canadá. Pues bien, queridos suscriptores, a continuación les presentaremos un pequeño resumen sobre estos temas. Según el fiscal general de Irán, Ali Al-Qasi Meher, ha sido posible identificar a 36 personas implicadas en los preparativos y el asesinato del general Qasem Soleimani, jefe de las brigadas de Al-Quds del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución. Entre estas personas hay figuras políticas y militares estadounidenses y de otros países. Y según también informaron los medios de comunicación iraníes News Meher y también la agencia de noticias iraní Fars, citando a fuentes judiciales, se ha emitido una orden de arresto contra estas personas, incluido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el cargo de asesinato de Qasem Soleimani. Y también afirmaron que se aprobado una medida para pedirle a la Interpol que ponga en su notificación roja de personas buscadas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Hay que destacar que según las autoridades judiciales iraníes pretenden, con el apoyo de la Interpol, perseguir y capturar a estas personas y llevarlas ante la justicia y juzgarlas por el cargo de asesinato y por cometer actos de terrorismo en territorio iraní. Estos casos y estos cargos realmente son penalizados en Irán con la máxima pena de muerte según el Código Penal iraní, y las autoridades judiciales iraníes pretenden llevar adelante este enjuiciamiento hasta cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no sea elegido para otro mandato presidencial, otro periodo de mandato presidencial en Estados Unidos. Hay que destacar que hasta el momento no hay una respuesta por parte de las autoridades estadounidenses